coloqué acá esta definición porque la salud acuática integral propone que miremos a lo que son los ecosistemas marinos costeros de una forma de conexión, que conectemos, porque no solamente se trata de ver el agua o ver la biodiversidad. Acá hay elementos que son súper importantes porque acá converge lo que es la salud de la fauna acuática, la salud pública, la seguridad alimentaria, la producción de lo que es la acuicultura, pero también nosotros vemos el tema de la pesca, ¿verdad? Entonces, pero para cuando comenzamos a dimensionar cada uno de estos componentes, nos comenzamos a dar cuenta entonces de que tenemos que hablar de la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, en este planteamiento que ustedes ven acá, se alinea precisamente con el tema de lo que es una salud. ¿Por qué? Porque vamos a buscar darle un equilibrio y optimizar la salud de los animales. Es cierto, toda la fauna acuática, pero si nosotros no proveemos salud a lo que es los animales acuáticos, pues tampoco vamos a darle apoyo a lo que es la salud pública. Y nos vamos a ir dando cuenta conforme vamos avanzando en esta plática de cómo se hacen estas conexiones en cada uno de los componentes que les presento acá. Ok, entonces, cuando hablamos de ambientes marinos, entonces hablamos también de diversos aspectos o problemas que se van como que apareciendo, digamos, en estos ambientes marinos. Estos ambientes están muy relacionados con ciertos fenómenos que son ejemplos súper claros que no solamente van a ser como estudiados, digamos, desde la perspectiva de de una profesión, por decir así, sino que también desde otros puntos u otras disciplinas, digamos. Entonces, los florecimientos, por ejemplo, algales nocivos afectan a peces, sí, ¿verdad? Afectan a moluscos, a crustáceos, pero también existen otros animales que están asociados que ustedes a futuro van a estar estudiando, como por ejemplo las aves, tortugas, o sea, todos los reptiles, los mamíferos marinos, pero también hay animales domésticos y hay personas en esas comunidades. Entonces, cuando nosotros estamos dándole este enfoque de salud pública, también estamos asociados a las comunidades que al final se comen esos productos, esas almejas, esos crustáceos, esos peces, ¿verdad? Principalmente comen peces que vamos a ver más adelante, el tema de ciguatera en el Caribe de Guatemala, pero en el Pacífico tenemos intoxicaciones principalmente con el tema de lo que son los moluscos bivalvos. Entonces, estas alteraciones o los mecanismos, digamos, incluyen lo que son toxinas, hay hipoxia. A ver, ¿qué es una hipoxia? Eso ya lo saben. A ver, ¿algún chico? Falta de oxígeno. ¿Cómo? Falta de oxígeno. Exacto, ajá, bajas concentraciones de oxígeno en los áreas donde estemos estudiando el fenómeno. Hay daños mecánicos o alteraciones, por ejemplo, en las redes tróficas. ¿Por qué mecánicos? Porque hablamos precisamente, algo mecánico es una obstrucción, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando un pez tiene una obstrucción mecánica, estamos hablando que, por ejemplo, los arcos branquiales pueden estar obstruidas por altas concentraciones de estas microalgas tóxicas. Entonces, puede ser por daños mecánicos o alteraciones de las redes tróficas, y estas redes tróficas se ven alteradas precisamente porque puede estar algún microorganismo con una alta concentración que hace que se desplacen otras especies de esas áreas. También está la ciguatera, que la ciguatera por su parte va a conectar lo que son los dinoflagelados bentónicos. Cuando hablo de bentónicos me refiero a los fondos, ¿ok? Dinoflagelados bentónicos, pero también arrecifes, peces de consumo, que son de tipo comercial, que es el fenómeno que se ve, el tema de ciguatera, principalmente en el Caribe. Y por eso es que acá yo les menciono bentónicos, arrecifes, consumo, comercio, turismo y salud pública. ¿Por qué? Porque es como la línea en la que se desarrolla este tipo de evento. Ok,
Ok, aquí hay mucha información, ¿verdad? Entonces, pero este esquema me gustó integrarlo a esta presentación porque quiero que ustedes se den cuenta de algunos componentes. Estos componentes que yo voy a tratar a lo largo de esta conferencia son los ecosistemas acuáticos, pero también voy a tener un hilo conductor importante acá porque me voy a ir conectando a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué significa este componente y esa conexión a una salud? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos o podemos hacer precisamente en eso? Y si se dan cuenta, los componentes son ecosistemas acuáticos, la fauna marina, las microalgas, los florecimientos algales nocivos y la ciguatera. Y es que dentro de las microalgas, por lo regular, nosotros vamos a encontrar una diversidad de especies, pero no todas forman toxinas, no todas van a formar un florecimiento algal y no todas son las que forman parte también de la ciguatera. Y entonces estas microalgas, por ejemplo, las tengo por eso en una forma clasificada acá como un componente diferente. Y entonces los ecosistemas nos podemos hablarlos como la parte que sostiene la vida en el océano. Pero en el océano hay una alta diversidad, ¿verdad? Y esa alta diversidad de especies también da servicios ecosistémicos, porque podemos, por ejemplo, hacer turismo para ir a ver ballenas, pero también hay pesca, pero también se puede hacer acuicultura, pero también hay comunidades que viven de lo que pescan y de esa forma hay una conexión a lo que es la salud. Entonces, nosotros tenemos ecosistemas que se conectan directamente porque ocurre un impacto importante en lo que es la alimentación, el ambiente, pero también la economía y la salud humana, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de una salud, ¿cuál es lo que nos compete hablar? Hablamos entonces de las personas, de los animales y de los ecosistemas. Y para hablar de esto, tenemos que hacer una integración de muchos aspectos para poder llegar a concluir cuáles son esas claves, esas acciones que necesitamos poner en práctica para poder llevar a cabo a un buen éxito esta integración. Entonces tenemos monitoreos. Nosotros realizamos monitoreos. Por ejemplo, en el tema, ya más adelante les voy a explicar cómo se realiza, pero realizamos calidad del agua. Manejamos o damos recomendaciones cómo manejar la cuenca en la parte más alta, porque todo impacto en cuenca alta va a dar precisamente al mar. Y entonces los nutrientes, la contaminación, lo que usted aplica a los animales, porque déjenme decirles que también los antibióticos que se aplican, que se van al agua, todos son contaminantes emergentes de suma importancia que Guatemala todavía no está estudiando. Entonces tenemos también adaptaciones al cambio climático, porque ¿qué sucede ahorita? Por ejemplo, tenemos presencia de niño, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el niño? Pues hay muchos cambios y mucho estrés hídrico y la repercusión al final, pues es en estos ecosistemas acuáticos. Ahora bien, tenemos la fauna marina, que la fauna va a reflejar la salud del ecosistema. Si yo evalúo correctamente esa fauna, me va a dar como una diagnosis de lo que está sucediendo en este ecosistema. ¿Por qué? Porque yo voy a ver las enfermedades, las especies que pueden estar impactadas por ciertos compuestos. Por ejemplo, yo puedo ver que existen condiciones de parámetros físico-químicos que fueron aportados por los afluentes de los ríos que conectaron, por ejemplo, a la zona costera y que allí se comienza a ver un cambio o una distribución diferente de los animales. ¿Por qué? Porque están afectados, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros vamos haciendo conexión con la salud de los animales y vamos haciendo un diagnóstico de cómo esta salud es impactada y cómo impacta la biodiversidad. Y entonces, ¿qué acciones podemos tomar? Podemos ver lo que es la vigilancia de las enfermedades
cómo se dan muertes inusuales. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero por lo regular a veces aparecen, por ejemplo, muerte de peces, dicen, y el montón de peces muertos, ¿verdad? Muertes de tortugas. Hace varios años, creo que fue en el año 2022, con la doctora Mota estuvimos haciendo necropsia de tortugas marinas porque cabal venían algunas noticias de la red a la cual pertenezco, de florecimientos algales, notificando que había varamientos de ballenas en el sur, principalmente en Chile, ¿verdad? Y entonces había varamientos de estas ballenas y luego Centroamérica reporta algunos mamíferos marinos y reporta tortugas marinas también. Y entonces cuando ya aparecían unas tortugas, pues nos piden de favor y entonces me voy a ver los contenidos gastrointestinales de las tortugas y hay presencia de microalgas. Entonces, esta investigación de estas toxinas, quizás nos quedamos cortos en Guatemala dándole el seguimiento correcto, pero sin embargo existe, ¿verdad? Y deberíamos de tener esta vigilancia en estas enfermedades. Y en el tema de microalgas, pues como les decía, ¿por qué estos organismos tan pequeñitos pues pueden afectar tanto a la salud? Y es que los componentes de diatomeas y dinoflagelados, quiero comentarles de que representan el 97% del porcentaje de las microalgas que nosotros estudiamos en nuestro océano Pacífico, por lo menos. Entonces, muchas especies de estas nos pueden causar muchos daños, desde que generan las toxinas, y esta generación de toxinas puede haber cambios en los ecológicos y problemas de salud. Y la abundancia, pues definitivamente un florecimiento de estas podrían desencadenarnos a este tema, ¿verdad? Entonces, pero es importante, por eso la evaluación, el monitoreo, el análisis, la identificación de estos factores que cómo van a determinar su proliferación o también que son ciclos normales y muchas veces ellas van a aumentar en número debido a que estamos aumentando también nosotros la cantidad de nutrientes presentes en este área. Entonces, debido a esto, pues pueden darse pues pérdidas económicas y otras cosas. Fíjense de que en el tema de florecimientos algales hay crecimientos masivos, producen toxinas algunas, otras no. Ya voy a explicar más adelante en qué consiste. Pero, por ejemplo, quiero comentarles acá de un caso que tuve, ¿verdad? Que me llaman ¿cómo se llama esto? De la Capitanía de Puertos y me notifican que ellos están pensando que un barco tuvo un derrame de algún compuesto químico porque el agua presentaba una viscosidad en uno de los puntos del puerto Quetzal. Entonces, yo le dije que me mandaran, por favor, una muestra de agua y cabal me mandaron la muestra y lo que había era que las microalgas habían crecido, pero habían llegado a tal número pero ya había caído la curva. Ustedes han visto la curva de Gauss, ¿verdad? Donde van creciendo, pero luego hay un momento en que queda en una letargia, queda en un stop, digamos, de crecimiento y luego hay una muerte y, bueno, se deshace, pero queda un compuesto orgánico. Entonces, estas microalgas será una género Noctiluca, especie scintillans. Entonces, esto había generado una alta concentración de materia orgánica y cuando hace este tipo de situación, entonces queda mucha ahí, ¿verdad? Y queda una especie como de liga, como ese compuesto. Entonces ellos pensaban que había habido un derrame y ya cuando hacemos el dictamen, bueno, poco a poco, debido a que el puerto, pues bueno, tendría que hablarles muchísimo del caso, pero ahí no hay mucho... ¿cómo se llama? Recambio. Entonces, recambio de agua, porque la situación del puerto es como un poco cerrada, ¿verdad? Porque hay una especie como de boya, de brazo que es un rompeolas importante y entonces queda como atrapada el agua ahí. Entonces, el recambio es lento y por eso se observó eso. Pero entonces, es por eso importante poder llegar a hacer estas identificaciones para cuando nosotros estamos monitoreando constantemente, podemos llegar a emitir alertas y poder restringir, por ejemplo, la pesca porque se ponen vedas. Entonces,
Les voy a presentar un caso más adelante donde vamos a hablar precisamente de estos florecimientos y cómo hay una veda, que esta veda la pone la DIPESCA para que las otras instancias tengan en cuenta que no se puede pescar. Aún, como les voy a explicar más adelante en este caso que les voy a contar, aún hay personas que se ponen en contra. ¿Por qué? Porque aunque haya una restricción, pero también hay un impacto económico, ¿verdad? Y entonces eso pues acarrea otras circunstancias. Y en el caso de la ciguatera, cómo se conecta tanto la salud, pero en un arrecife, ¿verdad? Y es que a pesar de que nosotros, pues nosotros tenemos en Guatemala, pues expertos guatemaltecos que se han dedicado al tema de la salud de los arrecifes. Hay iniciativas importantes en esto, pero sin embargo hay temas muy específicos, como en el caso de las ciguatoxinas, que con dinoflagelado ya identificados, porque sí, nosotros tenemos un paper donde un profesor del SEMA ya identificó hace varios años las especies de productores de ciguatoxinas en esta área, pero sin embargo aún nos falta mucho para poder llegar a un monitoreo en el Caribe. Quiero decirles de que desde SEMA nosotros hemos estado apostando a aplicar a varios proyectos de investigación. De hecho, ahorita estoy esperando la respuesta de un proyecto que el próximo año yo creo que a finales de este año nos dan la noticia si fuimos aceptados o no, si ganamos el proyecto, porque es un proyecto regional donde está Brasil, Costa Rica, Colombia y Guatemala y algunas islas del Caribe, donde vamos a estar trabajando este tema. Realmente SEMA no lo ha hecho por falta de dinero, porque realmente monitorear en el Caribe sale bastante caro. El esfuerzo de trabajo en el mar es bastante caro. Bueno, quisiera hablar un montón de este tema, pero voy a continuar. Y entonces, al final, comencé hablando, les expliqué bastante, y entonces, díganme ustedes, ¿qué es un florecimiento algal nocivo? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién me dice? ¿No? Bueno, entonces estaba diciendo que, miren, observen esto. ¿Qué veo acá? Veo una especie, ¿verdad? De una microalga, que es un dinoflagelado en este caso, y lo que están viendo acá es Spirudinium bahamense. Pero, ¿verdad que todas son iguales? Y es que para que se dé un florecimiento algal nocivo, por lo regular se va a dar de una sola especie. Yo he observado a lo largo de las investigaciones que he realizado que a veces se da un desplazamiento por otra microalga, pero siempre hay una que desplaza a otra y esta es la que da o que nosotros podemos determinar que es la que produce la toxina si esta la va a producir. En este caso es Spirudinium bahamense y es el organismo que más estudiamos en Guatemala porque es el que más muertes ha causado. Entonces, podemos decir que un florecimiento entonces es una proliferación de microalgas que bajo ciertas condiciones, que son condiciones, por eso está acá esto químico, miren, que puede ser altas concentraciones de ciertos componentes, parámetros físico-químicos, pueden generar efectos que son negativos a la ecología, a la salud pública o con aspectos económicos. Ahora bien, no todo florecimiento es tóxico, pero puede ser un nocivo de diferentes formas. Nocivo porque se baja el oxígeno, nocivo porque hay cambios en las redes tróficas, porque hay mortalidad, porque hay afectaciones humanas, pero también esta conexión, si ustedes se dan cuenta acá, nos permite observar que entonces pueden haber no solamente dinoflagelados, pueden haber también diatomeas, como podemos ver acá. También pueden haber otras microalgas, porque también hay otras microalgas que pueden, por ejemplo, cianobacterias. Cuando a veces hago análisis, yo solo trabajo con el agua marina, entonces cuando a veces hago análisis
me doy cuenta que algunas cianobacterias como Trichodesmium, por ejemplo, pueden llegar a dar, ¿cómo se llama? Darme como un falso positivo en alguna otra. ¿Por qué? Porque esta cianobacteria tiene una alta concentración y tal vez el Pyridinium no. Pero entonces ahí es donde comienza ese análisis que tenemos que hacer. Ok. Pero, ¿y entonces por qué algunas microalgas sí producen toxinas y por qué otras no? Y es que las toxinas algales pueden entenderse como unos metabolitos secundarios. Y esto significa que no necesariamente van a formar parte de lo que es el metabolismo básico de ellas, pero que cumplen funciones ecológicas importantes y pueden tener un papel intrínseco o pueden tener un papel extrínseco. Y pueden tener un papel intrínseco porque, por ejemplo, pueden ser utilizadas para protegerse de UV, para almacenamiento intracelular o para comunicarse celularmente. Entonces, esto lo saqué de este documento. Ustedes pueden investigar más ahí. También puede tener un papel extrínseco porque, saben, pueden tener un rol de ser tóxico para sus depredadores, ¿sí? O puede ser tener un rol alelopático. ¿Qué es una alelopatía? Y es que bueno, lo voy a explicar porque ya veo que son un poco tímidos. La alelopatía es un proceso que es biológico, es natural, digamos, ¿verdad? Pero es que una especie va a producir muchos compuestos químicos que van a afectar el crecimiento de otras células o de otras especies. Y entonces, que va a impedirles, por ejemplo, que puedan sobrevivir, que puedan reproducirse. Entonces, inhibe otras especies para que pueda desarrollarse ellos, ¿ya? Entonces, eso es. O también puede ser un rol de relaciones simbióticas, porque sabemos que muchas de las microalgas también poseen relaciones simbióticas. Ok, entonces acá quiero hablar sobre qué factores van a influir en estos. Y los florecimientos algales responden a combinaciones de factores naturales y también antrópicos. Entonces, las interacciones, por ejemplo, son de vientos, de surgencias, de gradientes de densidad. No sé si ustedes estarán relacionados con estos términos que yo hablo, pero voy a hablar muy rápido de todo y si tienen dudas pueden hablarme y trataré de irme muy básica en los términos. Por ejemplo, cuando yo digo de interacción vientos sí los asociamos, ¿verdad? Pero cuando hablamos en el lado de la oceanografía, hay ciertos vientos que son muy específicos para el Pacífico de Guatemala, ¿sí? Como los alisios, por ejemplo, que entran en ciertas determinadas épocas, o como las surgencias, porque hay surgencias marinas que están tipificadas ya en ciertas zonas del Pacífico, de acuerdo a la geomorfología del área. Y acá es un tema de mucha oceanografía, donde tenemos que tomar muchos datos. Entonces, hay gradientes de densidad, por ejemplo, porque cuando entra el agua dulce al mar, ella tiene una densidad diferente, ¿cierto? Al agua marina. Y entonces también tenemos que hablar acá del fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del niño, nosotros hablamos de que hay aumento de la temperatura marina, que hay un estrés hídrico. ¿Por qué hay un estrés hídrico? Porque muchas veces nos cambia no solo la temperatura, nos cambia también los vientos, nos cambia la lluvia, disminuyen lluvias, hay aumento de calor, hay mayor evaporación, bueno, muchísimos aspectos. Y cada uno de estos aspectos son los que nosotros consideramos para como relación a lo que podría afectar. Y quiero decirles también que hay otras formas que los dinoflagelados, que son los principales causantes. Miren, esto es un dinoflagelado, este es el agua de mar que colecto este es en la zona de Puerto Quetzal. Y entonces pueden depender muchísimo, ¿verdad?, de qué dinoflagelado es. Hay también mucha mixotrofía, decimos nosotros porque combinan la fototrofia y la heterotrofia. Y es que, ¿por qué lo hacen? Porque tienen la capacidad de poder adaptarse a ciertas condiciones. Y por eso, yo no sé si ustedes recordarán a su biología básica, cuando hablaron de los protistas,
Nosotros, bueno, yo como soy taxónoma, yo hablo de protistas, digamos como grupo, no protozoo, no que protista, porque ahí muchas veces es clasificado este grupo, las diatomeas y los dinoflagelados, ¿sí? Entonces, a veces en el lado de la botánica también lo vemos reflejado, pero cuando hablamos de de este término, ellos pueden ser autótrofos, pero también pueden adaptarse muchos a lo que es la heterotrofia. Entonces, dependiendo de las condiciones en las cuales. Claro, este tema sí es muy específico y tendría que dar una clase específica de esto. Ok, pero vamos a continuar. Entonces, los impactos de los florecimientos pueden agruparse en 3 niveles, que son los impactos, ¿verdad? A nivel de la ecología, que alteran comunidades planctónicas, afectan ecosistemas, desplazan niveles tróficos, a nivel económico, porque generan pérdidas enormes a lo que es también lo que es la acuicultura, la pesca, pero también quiero decirles que los factores de cambio climático, que ya les comenté de las temperaturas marinas, también pueden ver afectado esto. Y quiero hacer otro comentario rápidamente acá, que fíjense de que hay una predicción de disminución del 6% en biomasa de fitoplancton y 11% de zooplancton. Es increíble la afectación que podemos tener en esto. Y yo sé que ustedes entienden que en el caso de estos organismos son el primer eslabón, ¿verdad?, de la cadena trófica. Y este conecta al zooplancton, que es el segundo. El zooplancton conecta esos autótrofos con ya heterótrofos y especies mayores en esto. Entonces, esto es súper importante. Y aquí, pues, agrego otras importantes afectaciones. Voy a pasar esto para acá. De los ecosistemas marinos, toxinas y también de estos desplazamientos tróficos, las pérdidas económicas. Y bueno, y creo que aquí hay algo que a ustedes les importa mucho, que es esa conexión con las intoxicaciones humanas, enfermedades por consumo de mariscos, porque a futuro probablemente ustedes podrán trabajar en el MAGA y poder llegar a realizar estos análisis o estos diagnósticos para poder llevar a cabo metodologías, ¿verdad?, que puedan mejorar estas o predecir, si, en la medida de lo posible, estos fenómenos. Ok, entonces, uno de los desafíos principales es la escala de la información en la región y la dificultad para predecir estos eventos es terrible. Nosotros tenemos comunicación precisamente con El Salvador y con Chiapas y, ay, se me fue el otro nombre. Bueno, con otra universidad cercana a Chiapas, me voy a recordar más adelante, con otra universidad cercana a Chiapas, donde estamos cada momento comunicándonos cuando tenemos estos eventos. Entonces, tratamos de trabajar mucho con lo que son la investigación base, ¿verdad?, que es y determinar la composición biológica, los parámetros físico-químicos, para dar propuestas de monitoreo constantes y también trabajar con estudios de cultivo y fisiología, que es lo que queremos hacer un poquito más adelante. Pero entonces quisiera también agregarles de como antecedente para que ustedes tengan conocimiento que estos florecimientos en Guatemala pues no son nuevos, no es que estemos comenzando a trabajar este tema, sino que Guatemala cuenta con antecedentes relacionados con intoxicaciones ya desde hace bastante tiempo. Y en esta diapositiva ustedes pueden observar que hay evidencias históricas, reportes de publicaciones, incluyendo principalmente Pyridinium bahamense. Miren que desde 1987, que es cuando comienza el estudio, nosotros podemos ver acá al doctor Yasuo Fukuyo. Quiero comentarles que precisamente fue en el 87 que se dio el florecimiento, pero ellos vinieron ya en el año 93, creo yo, a la Universidad de San Carlos.
y yo recibí clases de él. Él fue el que me enseñó los primeros, lo de la identificación, y con él fue que se comenzó ¿cómo se llama? A realizar el plan o la estrategia de cómo monitorear, y por eso nos quedamos trabajando como punto de partida el puerto Quetzal, y ustedes ya van a ver más adelante por qué es que trabajamos ahí. Y acá, pues realmente fue súper impactante y súper bueno el poder tener conocimiento de una persona expertísima. Esta comisión japonesa, me recuerdo que como nosotros recibíamos clases en veterinaria, en los laboratorios de abajo, precisamente ahí fue donde se desarrolló este taller que estuvo con tanto presencial como, que estuvo tanto en laboratorio como en Puerto Quetzal. Ok, entonces acá pueden observar algunos eventos de marea roja que fueron comunicados a la población. Son, bueno, recortes de pantalla que tomé de algunos eventos que hemos tenido, cómo los divulgamos, ¿verdad? Y acá destaca la restricción temporal para el consumo de mejillones, de conchas, de almejas, que son moluscos bivalvos, que son los que nosotros regularmente, donde realizamos la toma de muestras. Acá se les extrae. Más adelante, en el caso que les presento, les voy a enseñar cómo es que se debe de realizar esto. Disculpen, voy a tomar agua, perdón. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos en SEMA estos florecimientos? Solamente es para mostrarles qué es lo que hacemos y cómo nos proponemos esos objetivos de estudio, ¿verdad? Yo coordino el programa Plankton del Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas, y nosotros lo que queremos como un objetivo general es describir la diversidad, evaluar abundancia. Muchis, es mi imaginación, la doc no está. No está. Ay, perdón, jóvenes, un jalón de luz aquí, me quedé sin. Perdón, ahorita voy de nuevo. Tiene pena, Luciana. Ok, perdón, son cosas que pasan, ¿verdad? No sé si ya lo están viendo, ¿sí? Ok, muy bien. Ay, ok, vamos de nuevo, permítanme. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, como estamos coordinando este proyecto y entonces queremos, de hecho, ahorita lo que ustedes están viendo ahorita ya lo cumplimos y ahorita nos estamos replanteando qué es lo que vamos a hacer un poquito más. Entonces, ¿qué queríamos o cómo nosotros, bueno, si están más interesados más adelante en su carrera, nosotros en el SEMA hacemos talleres para poder enseñar a hacer la identificación y todo esto, lo trabajamos, pero con talleres específicos de una semana hablando solo de este tema, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos describir qué es lo que había en la diversidad, evaluar la abundancia de dinoflagelados, pero también de diatomeas. Entonces, para eso elaboré
un libro de dinoflagelados y uno de diatomeas basado en esto que ustedes están viendo acá. Entonces ya cumplimos con esos objetivos, pero uno de los objetivos del programa Plankton es capacitar a las instituciones para que hagan esos estudios también y no solamente quede en nosotros, ¿verdad? En mí principalmente, porque yo recibo así como que muchas consultas, digamos, ¿y qué es esto? Y cómo? Entonces yo pienso de que, bueno, que primero que el SEMA no se da abasto para poder abarcar todo el Pacífico porque es bastante grande y requiere mucho trabajo. Entonces, hemos capacitado al INSIBUME y el INSIBUME ya está trabajando en un sector que le voy a enseñar más adelante. Entonces, nosotros identificamos la morfología, nosotros realizamos catálogos que puedan aportar al conocimiento científico de este tema en Guatemala. Estudiamos la dinámica estacional. Que cuando hablo de estacional me refiero a que tenemos que ver todas las estaciones que tiene Guatemala a lo largo del año, pero es que ustedes saben que en Guatemala siempre se nos dice que es el verano, que es el invierno, pero es que ya con las modificaciones oceanográficas que tenemos presentes, no podemos nosotros enmarcarnos solamente a decir, voy a estudiar solamente en marzo, abril y después en septiembre y octubre, seco y lluvia. No, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que estudiar bajo una dinámica de ciclo anual. Cuando nosotros trabajamos microalgas, trabajamos específicamente con ciclos anuales y estos ciclos anuales significa que todos los meses, si es posible, cada 15 días, cada semana, podríamos hacerlo, pero como es un esfuerzo sumamente importante, es un esfuerzo muy pesado, por decir así, y de mucho costo, entonces lo tenemos que hacer una vez al mes. Y estudiamos esa composición de especies y sus abundancias. Esa composición de especies está muy relacionada a lo que es la riqueza. Y eso, cuando nosotros lo estudiamos, que ya ahorita se lo voy a enseñar, lo tenemos que separar de esas abundancias y ahí ya podemos hacer un poquito más de cubrir otras áreas y establecer correlaciones, ¿verdad? Porque siempre la estadística es súper importante. Ahora, con programas tan específicos como R, por ejemplo, u otros que podemos utilizar para que nos puedan apoyar en esta generación de datos, que son súper importantes para poder realizar una conclusión adecuada. Y describimos casos, fenómenos que se dieron. Y, por ejemplo, yo hice una publicación de un florecimiento del 2019 al 2022 que fue súper importante porque ahí hay precisamente una intoxicación. Y estas son las zonas que trabajamos. Por lo regular, en este ciclo anual, nosotros trabajamos principalmente Puerto Quetzal y trabajamos 3 boyas, pero estas 3 boyas, créanme que fueron bien estudiadas. ¿Por qué? ¿Por qué las estudiamos ahí? Porque estamos frente a Puerto San José, porque estamos dentro de la entrada de la dársena de Puerto Quetzal y aquí estamos en el sector de Iztapa. Entonces, esto se mira cerca, pero realmente está un poco lejos, ¿verdad? Creo que está, vamos a ver, como a 40 millas náuticas. Y entonces de esto sí va a depender que nosotros tengamos que estar en los mismos puntos siempre. Por eso sí utilizamos las boyas. Ahora bien, este es un caso súper específico del año 2022 y ustedes pueden ver que está a lo largo de toda la costa del Pacífico de Guatemala y es porque aquí sí se hizo un esfuerzo institucional porque soy miembro de la Comisión Nacional de Florecimientos Algales de Guatemala, donde están todas las instancias de gobierno, y ellos nos apoyaron específicamente donde fue la intoxicación del año 2022, que es en este sector, y acá está el semillero, que fue donde observamos muertes humanas. Y luego, bueno, hicimos recorrido de acá y tenemos datos de todos estos donde se realizaron análisis de contenidos de las glándulas digestivas de moluscos bivalvos. Muy bien, entonces nosotros trabajamos 3 estaciones, como ya vieron, a 2 profundidades y con un total de 72 muestras. Y estos acá se mide in situ, o sea, medimos en el lugar
temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, conductividad, pH, medimos zona fótica, ¿verdad? Porque recuérdense que son organismos autótrofos con los que trabajamos y entonces necesitamos evidenciar también cuál es la zona fótica donde ellas se están moviendo. Se analiza también clorofila. Nosotros podríamos hacer uso satelital de la clorofila. Por ejemplo, yo siempre recibo los análisis de clorofila del satélite que nos envía el INSIBUME, pero también hay que hacer in situ. Entonces, esto ya se hace con métodos de espectrofotometría, ¿verdad? También medimos nutrientes en laboratorio y hacemos temperatura de ambiente. Es importante, vieran de que es bien importante ver, por ejemplo, lo que es el ciclo lunar, las mareas, las corrientes. ¿Por qué? Porque todo eso va como junto, ¿verdad? Y nosotros siempre le preguntamos a los pescadores si ha observado algo diferente, qué es lo que hace. Entonces, esta información lo que nos hace es observar también el comportamiento del fitoplancton en el ambiente. Entonces, estos muestreos incluye que tenemos que utilizar cierto equipo muy especializado. En este caso, yo ya voy enfocada a lo que son las microalgas. Microalgas, microplancton. Entonces, microplancton, voy a tener una red de plancton de 25 micras, que es como si fuera una red como la de cazar mariposas, por ejemplo. Entonces, esa red es la que utilizamos en el agua. Y con esto, y luego tenemos un microscopio invertido, es una literatura especializada, ¿verdad? Utilizamos un método que se llama Utermol, donde tenemos quiero ver si tengo, no, aquí no tengo fotografías de eso, pero es un método especializado donde precipitamos la muestra durante 24 horas y luego observamos los fondos en un microscopio invertido. Luego ahí ya aplicamos, pues, algunos métodos estadísticos como curvas de acumulación, dendrogramas, índices de biodiversidad y bueno, así vamos construyendo todo lo que es un informe. Y entonces, pues ya vamos con los resultados. Nosotros hasta el momento tenemos una lista de 42 especies de dinoflagelados que son distribuidas pues en 14 géneros y 6 órdenes. Entonces, tenemos ya identificadas las boyas donde hay más riqueza, donde hay menos riqueza. Esos resultados, pues, los vamos como asociando, ¿verdad?, a la composición general de dinoflagelados que tenemos. Y hacemos unos gráficos principalmente de porcentajes, porque para nosotros sí es muy importante conocer cuáles son los órdenes que pertenecen, porque cada uno de estos órdenes nos van a indicar. Por ejemplo, acá pueden ver por qué especies están relacionadas, ¿verdad? A ciertas toxinas y qué es lo que nosotros esperamos de esos géneros, perdón, de esas órdenes. Entonces tenemos conyaulacales, digamos, y acá hay géneros como por ejemplo Alexandrium y Pyridinium. ¿Qué les dije del Pyridinium? Que Pyridinium bahamense es la especie es la que tenemos mayor problema. Entonces, si conyaulacales representa, ¿verdad? Está distribuido en eso, yo ya le presto más atención a cuál es la boya o cuál es el punto de trabajo donde, pues para mí, es de alerta. Entonces, estos presentan este orden, por ejemplo, presenta intoxicaciones por consumo de mariscos, paralítica por consumo de mariscos, y esto es el principal síndrome que se trabaja en Guatemala porque es el que tenemos capacidad para identificación de la toxina. Déjenme decirles de que no hay capacidades para otros. Lamentablemente no se ha avanzado con el tema de toxinas y esperamos un poquito más adelante ir avanzando en ese tema. Ok. Bueno, llegué al caso al final. Ok, ustedes están viendo acá un molusco bivalvo, Tagellus, ¿verdad? Este es el género de esta almejita. Y entonces hubo un evento en el año 2022 y esta especie es una especie vectora de saxitoxina. ¿Por qué es vectora? Porque pues ella no la produce, ¿cierto? Sino que ellos filtraron las microalgas y esta microalga es precisamente el que produjo esa toxina. Entonces, al final,
Nosotros lo que hicimos fue, la DIPESCA me trajo al laboratorio el agua y no se encontró directamente la microalga que producía la toxina, pero ya habíamos realizado, bueno, el laboratorio de salud ya había realizado el análisis de saxitoxinas en moluscos bivalvos por medio del método del ratón, ¿verdad? Que es el que está estandarizado para Guatemala. Y entonces viene y nosotros siempre como el Laboratorio Nacional nos ponemos de acuerdo porque ellos realizan esa verificación de toxina y yo realizo la verificación de la especie que produce la toxina en laboratorio. Entonces viene y nosotros pues no encontramos en agua y eso nos causaba mucho ruido. Entonces solicité que se me trajera precisamente las almejas que habían consumido las personas que habían muerto, ¿verdad? Entonces sacamos viera que este es un análisis bien complejo porque se extrae pues toda la glándula digestiva, pero te vas a la búsqueda de la microalga. Sin embargo, como sabemos que hay los jugos gástricos precisamente van a deshacer todo lo que se encuentra ahí y que haya un proceso de descomposición, ¿verdad? No solamente por los propios enzimas que tiene la glándula, sino que también por el tiempo que tardaron en llevarla al laboratorio. Entonces, acá podemos ver Pyridinium bahamense y acá esta es una Noctiluca scintillans. Yo ya me estaba dando por vencida, la verdad, y me fui a la búsqueda y no encontraba. Entonces, al final encontré y con mi equipo de trabajo, digamos, internacional, con el que yo me apoyo para la verificación de estos datos, pues entonces estuvimos, ya lo confirmaron, ¿verdad? Y yo, bueno, hicimos una publicación del caso y quedó evidenciado, pues, que era precisamente este organismo. Ok, solamente para darles la idea de cómo es que se presentan estos datos, pues acá están los sitios de muestreo, las concentraciones de saxitoxina en unidades ratón y pues la especie, ¿verdad? Que en este caso pues es Tagellus, como ustedes pueden observar acá. Muy bien, entonces ustedes pueden ver acá un resumen de lo que está pasando realmente en Guatemala, en todos los sectores que hemos estado trabajando, cómo es que se dio estas proliferaciones algales, las especies con las que trabajamos, que son dinoflagelados y diatomeas, cómo resolvimos este caso y las concentraciones que, imagínense, llegaron a 14,000 unidades ratón. Esto es mucho, ¿verdad? Pasa el límite y que sobre todo quisiera llegar a esto, a una salud en acción, a recordarles que necesitamos estos océanos sanos porque necesitamos fauna sana, porque si no, no hay conexión directamente con la salud de las personas. Entonces, el mensaje central que yo quiero dejarles es que monitorear microalgas tóxicas no solo sería describir la biodiversidad, porque muchas veces podemos como científicos quedarnos en que voy a hacer un listado de la riqueza de las especies, de las densidades que poseen, sino que también necesito hablar de las enfermedades para la prevención, para fortalecer también lo que es la inocuidad alimenticia, ¿verdad? Apoyar también a las instancias de gobierno, a las decisiones de pesca, de acuicultura y también principalmente creo que es proteger costas y biodiversidad. ¿Por qué proteger costas? Porque hay muchas comunidades que viven sumamente lejos, que no tienen acceso a muchísimas cosas que nosotros vemos por una realidad en nuestras vidas y que necesitan también que transfiramos este conocimiento a ellas. Entonces, por eso es sumamente importante. Y este es un resumen que con gusto puedo compartirles de los síndromes de las toxinas marinas. Estas son todas las que trabajamos. Ciguatera la trabajamos con una menor, menor cantidad de muestreos porque no estamos todavía en las capacidades para poder llegar a hacerlos, pero estamos siempre con las propuestas. De hecho, queremos hacer un taller de ciguatoxinas acá en Guatemala. Es una de las propuestas que tengo para una reunión próxima de
del organismo internacional que voy a participar a finales de septiembre, y mi propuesta es esta, ¿verdad? Trabajar con el tema de ciguatera, que es algo que no hay un diagnóstico, los médicos no saben diagnosticar ciguatera en Guatemala, porque no se les ha dado una capacitación. ¿Por qué? Porque se confunde con una intoxicación alimenticia. Entonces, todos dicen intoxicación alimenticia sin inferir que si precisamente la intoxicación se dio, ¿por qué? ¿Por consumo de qué especie? ¿Usted qué comió, verdad? O la mortalidad. Y déjenme decirles de que esto es el que menos se diagnostica, y también el que más mortalidad en el Caribe, no solo guatemalteco, sino que a lo largo de todo el Caribe se encuentra con un alto porcentaje de probabilidad de presencia. Entonces, eso, bueno, Guatemala, ¿qué hace? Guatemala sigue vigilando, ¿verdad? Estamos en varias comisiones donde estamos tratando de integrar esto. Realmente la vigilancia integral incluye el monitoreo de las microalgas, las toxinas, las variables ambientales, la vigilancia de la fauna que tenemos ahí, pero sin embargo también creo que es bien importante hacer protocolos, hacer también redes de laboratorio que nos apoyen, porque no solo soy yo, digamos, sino que tiene que haber muchas más personas que estén capacitadas para poder atender esto, y sobre todo instancias de gobierno que nos puedan apoyar en este tema que es tan importante, ¿ok? Y bueno, quisiera decir que la salud acuática integral nos recuerda que los océanos, fauna marina, salud pública forman parte de una misma red de vida. Entonces, en Guatemala, los datos de riqueza de dinoflagelados y el evento de intoxicación que ustedes pudieron observar de los moluscos bivalvos, de las almejitas, demuestran que tenemos una gran necesidad de pasar respuestas muy buenas a tomadores de decisiones para que evitar poner, ¿cómo se llama? Una lista de cómo atender estos casos, ¿verdad? Y darle sobre todo información adecuada a las comunidades de qué hacer. Entonces, bajo el enfoque de una salud, nosotros podemos decir que es importante anticipar riesgos, proteger la salud de las personas y de los animales, y sobre todo fortalecer lo que es la seguridad alimentaria, para poder resumirla en un compromiso que es el que yo les escribí aquí, que sería proteger la salud del océano, es proteger la salud de la fauna marina, la seguridad alimentaria y la vida humana. La prevención comienza con conocimiento primero, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir saber cómo vigilar y accionar adecuadamente, de forma integrada, hacia nuestras comunidades y hacia los eventos que suelen pasar. Yo agregaría también algo aquí más. Muchas veces estamos con la espalda puesta al océano, y es algo que está allí, y la salud del océano es súper importante. ¿Por qué? Porque muchos de los eventos que pasan en el océano, a nivel, si hablamos de ecología, de este ecosistema tan importante, va a repercutir en lo que va a suceder en tierra. Todo lo que pasa en el océano después repercute en tierra. Así que por eso es de que también debemos de ser bastantes responsables con las tomas de las decisiones que tenemos. Muy bien. Bueno, entonces, y les dejo por acá también el código QR del libro que escribí del catálogo de dinoflagelados. Esto lo hice pues con el apoyo del proyecto de RLA 7025 que coordino desde Guatemala. Y esto lo encuentran en la editorial de la Digi, ¿verdad? Pueden descargarlo acá. Y este es el más reciente, que es el de Diatomeas del Pacífico de Guatemala. Ambas son guías para que aprendan a hacer la identificación de estos organismos, y también lo encuentran en el portal de la Digi. Acá está el código QR para que ustedes puedan accesar a esta información. Quiero comentarles de que estoy trabajando, esto solo lo hice solo con fines didácticos, no es así la portada, pero estoy trabajando en esto. Y es un protocolo integral que estamos haciendo para que puedan animarse a hacer la identificación, pero con una metodología estandarizada. Entonces, creo que es un esfuerzo que le debemos a Guatemala, ¿verdad? Y que estamos